Bueno, y justamente estamos aquí en el estudio con el señor Bruno Díaz, que es el hijo del pastor que fue capturado el día de hoy, Vicente Díaz Arce, y también viene acompañado por su abogado, el señor Sandro Soto. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias en Digital. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, lo que estamos viendo es que su papá el día de hoy ha sido detenido. Él está vinculado a la red Orellana, una red, como recordamos, de estafa y lavado de activos, cuyo cabecilla, Orellana, el señor Orellana, Rodolfo Orellana, está preso el día de hoy aquí en nuestro país. Él cayó más o menos en el año 2014, ¿no? En Cali, en Colombia. Bueno, fue traído y ahora está preso cumpliendo su condena. ¿Por qué el juez Richard Concepción Carguancho, que es el mismo que justamente o curiosamente ordenó la prisión preventiva para la señora Nadine Heredia y Ollanta Humala-Tazo, ha ordenado en esta ocasión la prisión preventiva de 36 meses para su papá y 3 personas más, 2 abogados, el señor Echevarría y otro más, y también la esposa de su papá? ¿Por qué ordena esta prisión preventiva de 36 meses? Ya. Mire, en primer lugar, yo soy agraviado de mi padre, sí, junto con 200 personas, ya. Se lleva un caso de lavado de activos, una investigación, el doctor Carguancho, de la primera juzgado nacional preparatorio, y él ordena, porque los colaboradores eficaces de la red Orellana, que fueron los mismos que ordenaron, que colaboraron y cantaron todos los laudos arbitrales que hicieron con Orellana, también refirieron de que también habían hecho laudos arbitrales fraudulentos que favorecieron a Vicente Díaz Arce y a Elisa de Palomino Córdoba. Y para esto coordinaron con los abogados de ellos, que también ahora están con orden de captura, que es Elizabeth Segura y Gonzalo Echevarría Jiménez. Expliquémosle al público qué es un laudo arbitral, para saberlo. Ya, un laudo o quizá lo puede explicar el abogado. Claro, cómo no. El laudo arbitral es un juez, llamémoslo un juez particular, donde hay discrepancias en la validez entre 2 personas. ¿Un poquito más alto lo puede decir? Claro, para escucharlo mejor. Discrepancias y anomalías que se encuentran con 2 personas y el árbitro único las resuelve. ¿Ya? Hace función de juez, ¿no? Y se crea un lauda. Esa lauda es una resolución donde se determina los actos, ¿no? Sentencia, ¿no? Donde da a favor de uno o a favor del otro. Okay. Claro. Penosamente, el doctor Vázquez Ríos ha declarado en el lavado de activos que él hizo los laudos de favor, mejor dicho... ¿Qué significaría de favor? De favor, simulados. Ya. Esos simulados, dentro de su declaración en lavado de activos, informa que le daba al doctor Echevarría para que realice los laudos. También tenemos que indicar... El doctor Echevarría, que es el abogado de su papá. Que en estos momentos es un reo contumaz porque no se ha presentado a la justicia, que debería presentarse. El secretario arbitral, que está dentro del conjunto de laudos arbitrales, era trabajador de Vicente Díaz Arce, y eso dentro de la resolución que señala el doctor Carguancho lo indica. O sea, quiere decir que todo era simulado armado. Armado, o sea, comprado. Su papá compró a estos abogados para que finalmente den una sentencia a favor de él. O sea, todo era simulado, y incluso los mismos colaboradores eficaces han declarado que todo era simulado, ¿no? Pero acá, ¿qué sucede? ¿Por qué ha demorado la investigación? Porque no se le encontraba al árbitro. ¿Cuánto ha demorado? ¿Por qué dice que ha demorado la investigación? Ha demorado 3 años. 3 años. 3 años. O sea, su papá está siendo investigado desde hace 3 años. Claro, desde 2014. Él sabía que estaba siendo investigado, claro, por supuesto. Sí, pero no colaboraba. Es falso lo que dicen sus abogados, en todo momento colaboró con la justicia. Él en un momento ha colaborado, en todo momento ha guardado silencio. Entonces, eso no le ha permitido tener mucho acceso al expediente. Por eso, hasta a mí mismo, el día de la audiencia me sorprendió escuchar tantas cosas que ni siquiera yo tenía conocimiento, como por ejemplo lo que habían declarado los colaboradores eficaces, que el árbitro incluso lo habían sacado de un asilo, se había escondido en un asilo, y la policía llegó a encontrarlo, lo llevó a la fiscalía, y en la fiscalía, al verse pues que los demás colaboradores eficaces ya lo habían dicho toda la verdad, no le quedó otra que a él confesar la verdad, pues. A ver, y dijo que todo le traían ya hecho y él solamente firmaba nada más, ¿no? ¿Cómo se vincula su papá y desde hace cuánto tiempo se vincula con Orellana o con el clan Orellana o con esta mafia? Ya, bueno, yo tomo conocimiento de la vinculación porque a mí me cita, un día me llama el abogado Ricardo Cheroque Paicol, que fue alcalde de San Juan del Lurigancho, y me llama y me dice: Bruno, quiero hablar contigo
quiero de parte de tu papá, ¿no? Entonces nos reunimos. ¿Este señor Chiroque trabajaba para su papá? Bueno, no me dijo que trabajaba, que quería hablar conmigo de parte de mi papá. Entonces nos reunimos a un café y estuvimos conversando. Ahí me comentó que ahora me dice, tu papá quiere arreglar contigo todos los juicios que tiene, ha ido al estudio y bueno, le vamos a ver todos sus casos. ¿Qué estudio? Entonces ahí me comentó el estudio de Orellana. Okay. Entonces ahí tomé conocimiento del estudio de Orellana. Después, posteriormente, me enteré del problema de Giovanni Paredes con la Plaza Arenas, que había adquirido, Díaz Arce había adquirido el local que estaba en problemas con Díaz Arce, su papá. Sí, así es que estaba en problemas con la Plaza Arenas, ¿no? Entonces ya eso va demostrando de que había una vinculación, había un tema, ¿no? Y justo la modalidad de los laudos arbitrales que tenía Orellana, porque también se comentaba de que él también los hacía, también ya lo estaba haciendo Díaz Arce. O sea, fue un ¿no? buen alumno de Orellana. Claro, sí, y es más, el árbitro de Vázquez Ríos le hizo un laudo a Orellana para apropiarse del Valdizán, de la clínica, del hospital, ¿no? El Hospital Valdizán. Él fue el árbitro, bueno, nunca llegaron a quitar, ¿no? Pero él era el árbitro que utilizaron para eso. Ok, entonces ese es el vínculo de Orellana con su papá. Ahora, ¿cuál es el tema con usted? ¿Por qué usted está hoy sentado acá trayendo, ¿no?, un fajo de papeles, denunciando prácticamente a su papá y apoyando, según lo que hemos conversado, la decisión del juez que el día de hoy ha ordenado la captura de Vicente Díaz Arce, que es su padre? Claro. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuál es la raíz del problema? El tema es el siguiente. Por ejemplo, este caso es un caso penal donde el agraviado es el Estado, no yo directamente, ni los 200 agraviados existentes. Todo eso se junta y como es una organización criminal, se trataría de perjuicio al Estado. Pero cada independiente agraviado ha hecho su proceso. Yo tengo procesos civiles y procesos penales con él. ¿Por qué usted le abre un proceso a su papá y cuándo empezó eso? Claro, bueno, yo le abro un proceso penal primero porque me falsificó mi firma y se nombró gerente de la empresa Compañía Inmobiliaria Santa Lucía, donde yo ya era accionista desde el año 93. ¿Pero esa empresa de quién era? Era de él me la transfirió, él era accionista mayoritario, me la transfirió a mí en ese entonces. ¿Por qué se la transfirió? Bueno, porque ya no quería saber nada de esas prácticamente todas las empresas que tenía él quiebra. Entonces ya quería deshacerse de todas las empresas y comenzó a transferir a todos sus hijos. ¿En qué año fue ese? Estamos hablando del año más o menos 93. ¿Cuántos hijos son? Actualmente somos 8, pero en ese entonces éramos ¿Es una repartición 7. entre los 7, 8 hijos? No fue directamente una repartición, sino ya él no quería saber nada porque eran empresas quebradas y ya prácticamente dijo, vean ustedes qué hacen. Pero él ya estaba siendo investigado y además estaba cumpliendo claro, algún tipo de... No. En ese momento todavía no tenía ningún problema, no tenía nada. Pero sabía que de alguna manera la justicia claro, estaba detrás de él. ¿Había hizo alguna manera de protección para no perder sus bienes, algo así? ¿Alguna vez esa figura? No, bueno, él dice eso, pero en el fondo no es verdad porque la deuda no la tenía él, la deuda la tenían las empresas. Entonces, si tú tienes una empresa y esa empresa tiene una deuda, yo te la transfiero a ti, la empresa sigue teniendo la deuda. Ok, entonces cuando la empresa llega a las manos suyas y de sus hermanos, pero vamos a hablar de usted que es el que estaba acá presente, esas empresas... Una empresa nada más, una empresa, porque todas las demás quebraron. Quebraron, esa empresa llegó con deudas. ¿Qué pasó con esa empresa en sus manos? Yo contraté abogados, comenzamos a investigar la forma para reflotarla, encontramos que habían habido errores en los créditos que había dado el Banco República, hicimos juicios al Banco República, también la SUNAT nos acotó, encontramos irregularidades en la acotación, hubieron procesos judiciales. Parte perdimos, nos embargaron, habían hipotecas, nos quitaron, pero otra parte no. ¿Qué valor tenía en ese momento la empresa? En ese entonces la empresa debía más o menos, por ejemplo, en propiedades en valor tenía, por ejemplo, 4 millones de dólares, pero debía 8 millones de dólares tenía en problemas. Okay. Entonces prácticamente yo adquirí una empresa que debía el doble de lo que tenía. ¿Y ahora cuánto vale la empresa y cuánto hay en pérdida y cuánto hay en ganancia? Bueno, mira, no te puedo decir exacto, pero ahorita con todo este problema que hay más o menos, bueno, y las propiedades que aumentaron 10 veces su valor en Gamarra, porque claro, antes un stand valía $5.000, ahora un stand te vale $50.000, $40.000. Pero esta empresa, la que le claro, ahora, claro, en ese entonces valía 4 millones, ahora claro, se multiplica pues todito, ¿no? ¿Cuánto será? ¿15, 20? 25 millones. 25 millones. De dólares. De dólares, así. Okay. Entonces usted reflota esa empresa, que estaba muerta, usted la revive. Claro, claro, encontré la fórmula como un fundamento para evitar que me embarguen, que me quiten. ¿Y ahora su papá lo que pretende es? No, en ese entonces... No lo hizo. Claro, lo hizo, pero primero utilizó el mecanismo judicial, me demandó. En la vía judicial dijo, no, que yo lo que le había vendido eran las acciones futuras y no las acciones presentes. Pero el juez dijo, eso no existe, esa figura de acciones futuras. Bueno, a ver, total, que nos responde el abogado.
¿Cuáles eran las figuras a las cuales apeló él para las cuales quería recuperar la propiedad? Crear en el tiempo y en el espacio el tema de acciones futuras. Ya. ¿No existe esa figura? No existe. Porque dentro de la protocolización del contrato, de la transferencia de las acciones y derechos, no se daba esa figura. Ya. Entonces, yo no soy abogada, por eso se lo pregunto. Y le creo. Y al no existir, la Corte le dijo que no, efectivamente, no existía esa figura. Entonces le dijo, no al lugar, y archivaron el proceso. En vista que no lo podía tumbar, no le podía quitar la empresa, comenzó a hacer actas falsas. O sea, violó la ley de sociedades, artículos 91, 92 y 93 de la ley de sociedades, la cual indica que ¿qué tipo de actas falsas? ¿Qué podía decir un acta, por ejemplo, para que el público entienda? El acta era que señalaba que él había transferido las acciones y derechos de la empresa. Entonces, eso era irregular, porque para poder transferir tenía que estar en el libro de matrícula. ¿Qué es el libro de matrícula? Es una acción mercantil que se tiene, ¿no? Y que no es necesario tenerlo escrito en registros públicos, que eso se maneja con los accionistas. Pero como el señor no tenía esa acción, perfecto, me creo el acta falsa. Y le falsificaba la firma. ¿Qué otras cosas falsas creó? Por ejemplo, a las transferencias de las propiedades a terceros, ¿no? Supuestamente disque que le vendían las propiedades y él pagaba con un cheque, el cheque el cual nunca se registraba, solamente se indicaba ya pagué, y eso lo pasaban en la notaría, como ya tenían dentro, hay varios notarios que están denunciados, y el registrador que lo pasaba. Entonces, cuando nosotros hacíamos las acciones judiciales correspondientes, nos encontramos con una pared, porque todos nos denegaban. ¿Por qué? Oiga, pero si tenemos la documentación. Le daba igual a cada uno de los jueces, cuando comenzamos a descubrir que la mafia estaba inserta también en el Poder Judicial, en la fijadía, con los laudos arbitrales, con los notarios, con los registradores, con la misma policía, hasta los peritos. Ahora, ¿qué ha logrado Vicente Díaz Arce, que es su padre, qué ha logrado con toda esa maquinaria falsa que montó? Quitarle propiedades a 200 personas, 8 muertos, ¿no? Personas mayores que de su jubilación pudieron adquirir un negocio, una tienda, y que con el tiempo, al momento que se enteran que le quitan la propiedad, vino pues las enfermedades, vinieron las depresiones. ¿Qué tipo de propiedades les quitaba? ¿Casas? Tiendas, locales comerciales, que son tiendas, tanto en Santa Lucía en Generales y en San Ricardo. Y no solamente ahí, y en otros sitios. O sea, este señor dice que ser pastor, pero era nombre, pero hacía maldad quitándole a gente que tenía su dinero, que quitaba su plata y le quitaba su propiedad, pues, ¿no? ¿Qué tiene que ver Benedicto Jiménez en toda esta figura? Lo que pasa es que acá no hay que confundir las cosas. Ya, por eso me encantaría que usted lo aclare. Hay dos grupos, Orellana y su clan, y Vicente Díaz y su clan. O sea, son dos organizaciones paralelas. Y posiblemente podía haber una tercera o una cuarta, otra persona con su clan, que irán saliendo, imagino, con el tiempo, gracias a la colaboración eficaz que hacen algunos de los, ¿no? Pero hay los servidores, o sea, el mecanismo era uno solo. Entonces, para ambos servían. Y se prestaban y se conocían y trabajaban juntos en muchas cosas. Ello así, la propiedad de la Plaza de Torres de Giovanni, que supuestamente Vicente Díaz Arce la compra, pero no aparece el pago correspondiente a esa compra. Después, el que supuestamente compró primero, le alquiló y después le vendió. O sea, realmente un enredo. Sí, al ver toda esa documentación, el doctor Carguancho en la sala lo comenzó a desgregar. Pero no me quedó claro lo de Benedicto Jiménez. No, es parte del grupo de Orellana. Él es parte del grupo de Orellana. No, eso sí lo sabemos. Ya. Pero no tiene ninguna vinculación con el señor Vicente Díaz Arce. No sabríamos decirlo. Ahora, ¿qué es lo que usted perdió? O sea, ya perdió la empresa, la que actualmente cuesta 20 millones de dólares. Claro, usted reflotó. Claro, pero con toda esa maquinaria falsa que armó, perdió la empresa. ¿Cuándo sucedió eso? Eso comenzó ya, tiene más de 8 años este tema. Ya. O sea, lo que pasa es que el señor Díaz ha estado solo empujando la carreta y bueno, me invitó a que yo sea
su abogado y hemos podido sacar adelante, pero no solamente el lavado de activos. Creamos la figura del testigo agraviado, porque la ley indica solamente que es testigo, pero nosotros creamos, ¿por qué? Porque realmente esos testigos son agraviados y fuimos a crimen organizado y en la carpeta 26-2016 también señalamos porque es una organización. Si bien es cierto, no hay que confundir, lavado de activos son temas los cuales estafan al Estado, no cumplen con los pagos y hacen transferencias ficticias, ¿no? Tanto los testaferros que pongamos el caso de la señora María Mejía, una señora que vive en un callejón, que es gerente general de BIE o BIR. Eso también se ha descubierto bastante. Y además eligen unos testaferros. No, y no tiene dinero. Supuestamente no tiene estudios. Claro, para ser una gerente general, ¿no? Al menos estudia en la universidad, bueno, bachiller ya qué importa, pero no, este señor no tiene nada. Y tener dinero, es accionista con Amanda Palomino, en empresas, 40.000, 50.000 soles. Pues si la señora vive en un callejón, ¿de dónde? Que, salvo que sea judía, no creo, pero bueno. Volvamos al tema de la empresa. El padre le logra quitar la empresa, usted está sin la empresa, entonces imagino que usted está profundamente mortificado por eso. Entonces, ¿está de acuerdo con esta detención? Bueno, me favorece la detención, me favorece todo este proceso. ¿Qué es lo que usted desea con el tiempo? Bueno, yo lo que quiero es, que ahora con ya que se ha dado este caso acá en este proceso, que los procesos civiles que tengo, bueno... ¿Cuántos procesos civiles tiene abiertos? Más o menos, hay como 10 procesos civiles, más o menos, y penales hay como 5. ¿Todos con el papá? Incluso me han denunciado y me han demandado a mí con documentos falsos. Han utilizado, o sea, hay ¿Quiénes también... él y su esposa, ¿no? Me han denunciado, me han demandado con documentos falsos. Llegaron hasta a condenarme con un documento falso. ¿Cuál es la argumentación de eso? Bueno, ¿Por qué lo denuncian a usted? Ellos me denuncian a mí porque según yo he falsificado. Según ellos usted ha falsificado. Claro, pero ellos tienen pues todos los peritos que arman y hacen como ellos quieren y incluso hace poco en un caso habían ordenado mi detención. ¿Por qué? Porque las personas agraviadas habían ido a reclamar, ¿no?, con sus contratos que él les había vendido hace muchos años, y resulta que los agraviados presentaron el documento y entonces él los denuncia. Fue a pericia grafotécnica y los peritos sacaron como que se tratara de que todo era falso, cuando en verdad era la firma de él y él les había vendido. Y esas personas ocupaban esas tiendas 30 años, hace años. Entonces él denuncia, para abreviar y para sintetizar, él denuncia que usted se está haciendo de un claro, o sea, bien que no le corresponde. Utiliza documentos falsos, incluso me denuncia a mí, me demanda a mí con documentos falsos. ¿Qué se siente ser denunciado por el papá? Bueno, ¿qué se siente ver al papá saliendo de casi un hueco en la casa, siendo detenido por la policía? Verdaderamente ¿Qué siente usted? Bueno, a mí me da mucha pena, ¿no?, llegar a este punto, ¿no? Pero lamentablemente yo tengo que deslindar todas estas situaciones, porque si no yo también podría ser vinculado a esto. Tengo que demostrar que yo no tengo nada que ver con esto, más bien yo soy agraviado y también quiero recuperar mis propiedades, ¿no? Ahora, en el tema familiar, por supuesto, esto afecta afecta mucho, ¿no? Imagino. La familia se pone en contra. ¿En contra de quién? ¿De él o de no, usted? Bueno, hay bandos. Hay bandos que se ponen en contra mía, hay bandos que se ponen a favor de él, hay unos, o sea, se malogra toda la familia, ¿no? Pero yo tengo que ver y pensar por mi derecho, y tampoco yo no tengo por qué nadie tiene por qué falsificarme mi firma. Yo no puedo permitir a nadie que me falsifique mi firma, así sea el Papa, así sea quien sea yo. Y así sea su padre. Así sea mi padre. Hagamos un recuento del señor Vicente Díaz Arce. En los años 90. En los 80 tuvo el tema de Certex. ¿Ya? ¿No? En el gobierno de Alan García. ¿Ese es el tema con las aduanas? Sí. ¿Ya? En los 90, evasión tributaria, porque también le comenzó a deber al ¿Estuvo preso por eso? Sí, 7 meses, ¿no? Y actualmente, el lavado de activos. Entonces, nos tenemos que indicar, Bueno, pero él se va modernizando, ¿no? Porque va con la tendencia. Sí, ahora la tendencia al lavado de activos. Hay un tema de continuidad de la acción del delito. Eso le iba a decir, continuidad en el delito. Claro, quiere decir que siempre va a crear las mismas figuras. Independiente, yo soy el abogado, no soy familiar, pero siempre lo mismo. O sea, cada vez que lo captura, se enferma de algo. Bueno, ahora sí por la edad. Tiene 80 años. Tiene 80 pero años. Es mucha energía para 80 años, ¿no? Por supuesto. Digo, estar ideando todas estas cosas hay que tener mucha energía. Porque se dedica a eso, vive de eso. Es más, se rodea de gente también que le están que todo era ilícito. Mi pregunta del millón es, si todo es ilícito, ¿cómo contrata abogados
el abogado de Oropesa, el abogado de Galán García, el doctor Villestein, el de Obando, gente de nivel que ahora lo está defendiendo. Si todo es ilícito. Si todo es ilícito, o sea... Claro, que no deberían prestarse y ser cómplices de una acción ilícita. Efectivamente. Bueno, que el público saque sus conclusiones. Yo lo dejo a criterio de usted y el público. Sí. Yo lo único que quisiera preguntarles para terminar la entrevista, yo lamento profundamente la situación, imagino que es muy dolorosa y complicada, ¿no? Porque es más allá del vínculo comercial o las transacciones o las pérdidas y ganancias de lo económico, es un vínculo afectivo, es el vínculo padre-hijo, entonces imagino que es bastante, mucho más complejo que cualquier otro caso. ¿Qué probabilidades hay que el señor recupere la fábrica o la empresa que él reflotó en estos años y que antes costaba 4 millones, ahora cuesta 20? Lo que pasa es que, si bien es cierto, la CONAVI ahora va a asumir todas estas propiedades incautadas. ¿Cómo se llama la institución? CONAVI. CONAVI. ¿No? Okay. Nosotros tenemos que hacer unas acciones judiciales correspondientes para la recuperación, ¿no? ¿Cuánto demoraría eso? Por lo menos 1 año hasta 2 años, ¿no? Claro. Es que ya tenemos la jurisprudencia de Giovanni Paredes, por ejemplo. Él también le incautaron y él también tuvo que pedir, demoró creo que un año y medio y recuperó. Igual, o sea, bueno, si está de su parte la ley. Claro, ahora está más fácil, ahora es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil, ¿por qué? Porque tenemos toda la documentación que prueba que sí hemos sido agraviados. ¿no? Sí. Pero no solamente la empresa, sino a esas personas. Eso le iba a preguntar, por las 200 personas que han sufrido tanto, que yo tengo clientes, y le voy a ser sincero, que están con cáncer, que ya son personas muy mayores y que este señor le ha hecho mucho daño. Entonces, a esas personas, como le decía el ¿qué señor posibilidad Díaz, tienen esas personas de recuperar sus cosas? Sí, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para apoyarlos, ayudarlos. Pero estamos hablando de personas humildes que están simplemente queriendo trabajar para salir adelante. La persona que con su pequeño sueldo o su pequeña liquidación va ahorrando hasta comprar una hasta propiedad, poder comprar un pequeño stand y poder poner un negocio y vivir de su renta tranquilo. Y eso justamente es una memoria de estas 8 personas que han fallecido. ¿Cómo así? ¿Puede refrescarnos un poquito la memoria o contarnos un poquito cómo es esto de las muertes? A ver, el hijo de la señora Máxima Monzón, que por defender a su mamá le patearon y el señor tenía el problema de la sangre y se hizo cangrena a la pierna. O sea, muertas por problemas médicos que se fueron complicando por la situación y la coyuntura. El desalojo que le hicieron armado a la señora Máxima Monzón, ¿no? Y que patearon al hijo porque habían contratado secretarios que para sacarlo y lo sacaron. En acciones matonescas. Claro, Gladys Barrantes, que el señor, un luchador, el señor Epaminondas Barrantes, que murió también por este tema. Otros señores del sótano que por la depresión también cayeron enfermos y murieron. Y así hay en estas 8 personas. Claro, no estamos hablando de actos brutales, de matar a una persona, ¿no? Claro, es consecuencia de. Es gradual, ¿no? Por el daño muerto en la mafia, emocional. Que es su lugar teniente de ellos, que yo tengo la teoría, porque es mi teoría, que le estoy señalando siempre, que el día 17 de febrero que tenía que declarar, una semana antes fallece el señor Ítalo. Lo matan. Esa sí es una muerte sospechosa. Claro, llegando a su casa en una camioneta lo matan, pero no hieren de suave al que conducía, el que estaba atrás que lo cuidaba también. Es muy extraño. Sí. Todo esto es muy extraño. Ok, bueno, esperemos que la justicia, que el señor Carguancho es bastante bueno con eso. Si me permite, quiero agradecer a la doctora Marita Barreto, que ha hecho un excelente trabajo y que ha dado sello de garantía a la Fiscalía, al doctor César Delgado, ¿no? Que es fiscal adjunto, al doctor Hans, que ellos han sido los pilares, y los demás que no tengo los nombres de la segunda Fiscalía. La policía también ha hecho un trabajo excelente. No podemos decir el nombre, pero un gran equipo de Divinex que ha apoyado, que ha estado ahí, y que lo principal, ha demostrado la calidad de trabajo y servicio al pueblo, a la gente agraviada, y ha cumplido su labor. Qué bueno, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlos y dar un aplauso. Porque no es fácil enfrentarse a mafias. Por supuesto. ¿No? Y ojalá todas las mafias que existan en nuestro país poco a poco vayan visibilizándose y cayendo. Y nada, que todo el peso de la ley y el rigor de la ley caiga sobre ellos. Hay que irnos con la idea de que podemos cambiar, podemos tumbar a las mafias y podemos hacer un país mejor. Ojalá, porque la corrupción está enquistada y institucionalizada en nuestro país de una manera
realmente Uniéndose para mí todos los vomitiva. agraviados se puede lograr. Uniendo, eso es lo que nosotros hemos trabajado. Hemos unido agraviados. Yo había denunciado anteriormente, yo solo, y no me caminó. ¿Por qué? Porque soy solo. Sí, claro. Pero cuando uno va en grupo. va en grupo, entonces demuestras un modus operandi, entonces ya se puede ver un patrón de conducta ilícita, de la cual ya se puede llevar a un proceso penal, ¿no? Así es. Así fue como... El trabajo en equipo es mucho mejor. Claro, la Le unión hace deseo la lo mejor. fuerza. Gracias Muchas por estar acá y gracias, bueno, por la entereza de poder, a pesar de que la situación es bastante delicada y triste, venga a contar su verdad y bueno, vamos a ver que la justicia haga su trabajo. Así es, Agradezco, esperemos. muy amable. Muchísimas Esperemos. gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.